Buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Bueno, no, no necesariamente la clase, pero sí con la exposición del día de hoy. Voy a hablar un poco sobre una pequeña introducción. Pues la hermenéutica, no tan general. Voy a ir particularizando algunos elementos de la hermenéutica y voy después de hacer un parámetro o una generalización sobre el concepto o la definición de hermenéutica, lo que a continuación haré será hacer una especie de síntesis para después concretarlo ya en un elemento que podamos ir definiendo, ¿no? Voy a tratar de ser lo más específico que pueda para como les diré, para no agregar ni exagerar algo. Voy a tratar de cualquier duda que vaya surgiendo, la vamos a poder compartir en los comentarios ya en el grupo de WhatsApp. Bueno, vamos a iniciar. Quiero que este proceso va a ser un poco complejo, va a ser un poco pues diferente a lo que estamos acostumbrados, pero voy a intentar de poderme explicar, ¿no?, por este medio. Bueno, perdón, pero son las pocas aventuras virtuales que tengo. Muy bien. Vamos a iniciar. ¿Qué entendemos por hermenéutica, ¿no? La hermenéutica, de forma muy general, la hermenéutica de forma muy amplia, normalmente la entendemos como la interpretación de textos. Sin embargo, vamos a hacer una explicación un poquito más amplia en el sentido de que originalmente vamos a definir hermenéutica desde varias vertientes y muchos autores han dado su punto de vista sobre qué es la hermenéutica. Sin embargo, voy a tratar de ceñirme a los invariantes, digamos, de todas esas definiciones, desde, por ejemplo, Gadamer o o el propio, que son los pensadores actuales que trabajan en la hermenéutica, pero también desde Dilthey o Heidegger, que ambos no solamente van a ser pensadores que trabajan en la hermenéutica, sino que van a ser pensadores de discurso, o como dice Wittgenstein, creadores de lenguaje, y que esto es muy importante porque van a proponernos paradigmas para la interpretación y que van a conducir ciertos derroteros. Pero vamos a empezar. Gadamer, en un texto que se llama la hermenéutica tradicional y la hermenéutica filosófica, nos envía hasta Grecia para definir qué es la hermenéutica, ¿no? Va a ser la referencia al dios Hermes. Para Roma sería Mercurio. Lo conocemos como Hermes o como Mercurio. No voy a entrar en tantos detalles sobre la etimología de la palabra Hermes, etcétera, ¿no? Sin embargo, sí quiero particularizar este elemento porque es nos va a decir bastante sobre lo que es la hermenéutica. En una primera instancia vamos a tener que hermenéutica hace referencia, según Gadamer en este caso, y según el propio Heidegger, toda la bibliografía se las voy a ir refiriendo en un mensaje de texto, ¿no?
En el libro Ontología, hermenéutica de la facticidad, lo refiere Heidegger, la hermenéutica hace o se vincula con la interpretación del mensaje de los dioses, ¿no? La Grecia antigua. Sin embargo, esto queda demasiado general, queda como demasiado amplio, bueno, ¿qué es la interpretación del mensaje de los dioses? Luego lo vamos a poder particularizar en algo un poquito más cercano a nosotros. Digamos, hermeneus, en griego, podría traducirse, error mío o no, como intérprete. Y la palabra hermenéutica en general va a referir a la palabra relativo a la interpretación, ¿ya? Esta palabra hacía referencia, insisto, al dios Hermes, que traía el mensaje de los dioses. Hermes, al haber pasado gran parte de su vida en el mundo terrestre, fuera del Olimpo, por ciertas actitudes de Dios, es regresado al Olimpo, y Zeus, entre otros trabajos, lo vuelve su intérprete y su mensajero. O sea, va a llevar el mensaje de los dioses a los seres humanos, ¿no? Esta es una de las primeras interpretaciones de la palabra. No necesariamente los griegos la utilizaban así, o sea, no sabremos cómo la utilizaban en realidad. Sin embargo, esto hace referencia a estas personas que interpretaban el mensaje que enviaban los dioses en los oráculos, por ejemplo, las famosas pitonisas. En América Latina, o por lo menos en México, podremos encontrar este mismo tipo de prácticas, por ejemplo, en María Sabina. También en la Grecia antigua se utilizaban ciertos hongos, el cornezuelo, ciertas sustancias que ayudaban a que el mensaje que venía por medio de la mediación de Hermes llegara hacia nosotros, ¿no? Sin embargo, en un documento ya más particularizado, Platón, en el Ion, tiene dos citas, o bueno, voy a poner citas que Platón nos va a decir de lo que considera que es. Muchos traductores le llaman emisarios, pero también se traduce como intérprete. En el Ion, Platón dice: los poetas son los emisarios de los dioses, ¿no? Por esta parte de la inspiración. O sea, el poeta es casi un copista que va a traducir o va a interpretar lo que el dios o los dioses le dictaron y lo va a convertir en poesía, ¿no? Es una traducción de una revelación. Sin embargo, el mismo Platón en el mismo diálogo va a decir algo un poquito más delimitado y va a decir: no serán ustedes los emisarios de los emisarios. O sea, esto es importante. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que Hermes es el emisario, el que trae, el intérprete que trae el mensaje a los seres humanos, y los poetas reinterpretan lo que Hermes, el mensaje de Hermes, ¿no? Entonces aquí tenemos esta primera definición de hermenéutica, como los emisarios de los emisarios, los intérpretes de los intérpretes. Vamos a interpretar el mensaje que se nos envía, que se nos revela, ¿no? Sin embargo, estas prácticas religiosas, de alguna forma, van a ir cambiando con el paso de los siglos, y nos vamos a concretar al siglo XX.
En el siglo XX nos vamos a quedar con dos escuelas, básicamente, para entender qué es la hermenéutica, porque a veces nos confundimos, porque leemos a Heidegger, leemos a Dilthey, leemos a Bátimo, leemos a todos estos, y de pronto no entendemos o no podemos diferenciarlos en el sentido de que forman parte de dos paradigmas diferentes, que cada uno tiene su propia intencionalidad y sus objetivos bastante bien definidos. En el siglo XX, bueno, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, vamos a encontrar dos escuelas de hermenéutica. Esto es importante antes de que yo defina concretamente lo que vamos a entender como hermenéutica para esta materia. En este sentido, vamos a tener dos visiones no contrapuestas, se retroalimentan de alguna manera, pero sí son dos escuelas completamente, pero no completamente diferentes en el sentido de desligadas, sino se retroalimentan, sin embargo tienen dos rutas epistemológicas completamente diferentes, eso sí. Vamos a encontrar entre el siglo XIX y el siglo XX la escuela de Guillermo Dilthey o Wilhelm Dilthey. Y la escuela de Heidegger. Estas dos escuelas, la de Dilthey y la de Heidegger, van a atravesar todo lo que se conoce como hermenéutica en el siglo XX. Dilthey va a entender la hermenéutica, y esto es muy importante que lo vayamos comprendiendo porque nos va a dar la ruta para lo que en esta materia vamos a entender por hermenéutica. Dilthey va a construir o va a pensar la hermenéutica como un método para las ciencias del espíritu, ¿ya? Recordemos que en el siglo XIX y principios del siglo XX hay esta gran pugna entre las humanidades y las ciencias positivas, por decirle de alguna forma, las ciencias exactas, las ciencias empíricas, ¿no? La física, las matemáticas como una especie de disciplina in media res entre la filosofía y la ciencia, ¿no? Sin embargo, ahí está, las matemáticas, la física, la química, hay muchas disciplinas científicas que en el siglo XIX todavía no están con su construcción metodológica como ahora las conocemos, la biología, por ejemplo. Sin embargo, están surgiendo y están fortaleciéndose, y las humanidades se ven enfrentadas ante este positivismo, ¿no? Entonces, Dilthey va a empezar con la psicología, tratando de encontrar un método que pues le dé ruta, le dé estructura a las ciencias del espíritu. Sin embargo, va a dejar poco a poco a la psicología y se va a encontrar con la hermenéutica como el método más adecuado para las ciencias del espíritu, ¿ya? Bueno, en casi toda la obra de madurez de Dilthey podemos encontrar esta referencia a la hermenéutica, pero obviamente en la introducción a las ciencias del espíritu ahí podemos indagar un poco más sobre esto. De todas maneras, sí va a ser un material que vamos a leer en el transcurso de todas estas semanas y meses. La otra escuela, bueno, entendamos, Dilthey vamos a ver a la hermenéutica como una recreación íntima, ¿ya? Pero públicamente verificable de las experiencias de los otros. O sea, hay una historicidad, porque vamos a ver que Dilthey tiene que ver con este proceso de los hechos, las evidencias históricas de los seres humanos nos van a dar cierta historicidad, y las ciencias del espíritu van a poder recrear íntimamente, pero públicamente, o sea, esto que voy a recrear en mi interior como interpretación va a ser verificable, ¿no? Públicamente,
y mi interpretación es de las experiencias de los otros seres humanos. Eso es básicamente, es construir un método para las ciencias del espíritu. Heidegger va a entender de una forma un poquito más amplia, bueno, no más amplia, pero diferente a lo que es la hermenéutica. Por un lado tenemos la hermenéutica como un método, y por otro lado vamos a entender a Heidegger como una construcción de un evento ontológico, una interacción entre el intérprete y el texto que es parte de una historia general de lo que se interpreta, de lo que se entiende, ¿ya? O sea, Heidegger va a partir de lo que Schleiermacher llamó el círculo hermenéutico, que es esta interdependencia entre las partes de un todo y ese todo, ¿no? Pero esto se va a ampliar, este círculo hermenéutico se va a ampliar y este círculo hermenéutico se va a ampliar, se va a hacer más grande y se va a entender como un evento ontológico. La interpretación va a ser un evento ontológico, una interacción entre el intérprete y el texto, que es parte de la historia de lo que se entiende, como algo similar a la idea que tenía Hegel de la historia, ¿no? de esta manifestación del espíritu que viene de Persia y que va construyendo las grandes obras de la humanidad, bueno, las grandes civilizaciones de la humanidad, pero en este caso son germánicos todos, y entonces están en esta lucha por sostener al espíritu. Sin embargo, en este caso vamos a entender que vamos a ampliar esta situación. No solamente va a ser un método, sino que van a haber formas más íntimas para poder interpretar no solo textos, en este caso, sino también el mundo, ¿no? Vamos a regresar a Dilthey. ¿Qué va a hacer Dilthey? Dilthey lo que quiere es proporcionar reglas para entender lo que un autor quiere transmitir. Es un intento de fundamentar las ciencias del espíritu en una teoría de la interpretación. O sea, reglas. Necesitamos un método, me voy a adelantar un poco, pero ciertos principios interpretativos que nos permitan interpretar lo que otro ser humano ha construido, ¿no? La historicidad que tenemos como humanidad. Y en esa proporcionar las reglas de Dilthey, vamos a tener un intento también para fundamentar las ciencias del espíritu como una teoría de la interpretación. Básicamente, esta es la escuela de Dilthey. En el caso de Heidegger, les decía, se hace referencia al famoso círculo hermenéutico, que tiene que ver con la circularidad de la interpretación y se refiere a la interdependencia de las partes con el todo. O sea, hay un todo, vamos a decir un círculo, y ese todo tiene partes, ¿no? Entonces cada parte está relacionada, está interrelacionada. No la podemos como desviar, ¿no? No la podemos sacar. Y la interpretación de cada parte, que esto es importante, la interpretación de cada parte depende de la interpretación del todo, ¿ya? Entonces vamos luego van a venir otras escuelas de Derrida y etcétera. Sin embargo, ahorita no vamos a llegar a ese fenómeno, ¿no? Sin embargo, vamos a entender a esta escuela como una hermenéutica de lo fáctico, de los hechos, de los eventos ontológicos, ¿no? El círculo hermenéutico se convierte en la característica de todo el conocimiento y toda actividad. La interpretación es acceder a todo el conocimiento humano. O sea, es una construcción epistemológica, tiene que ver con procesos incluso cognitivos, tiene que ver con procesos
del conocimiento humano sin más, o sea, general, no solamente un método, no solamente un modelo, no solamente una construcción metodológica, sino que tiene que ver con la posibilidad de tener acceso a todo lo que se produce alrededor del conocimiento humano. Entonces, aquí están estas dos escuelas. La primera va a definir, voy a utilizar la palabra definir, va a definir a la hermenéutica como una metodología que va a fundamentar a las ciencias del espíritu como una teoría de la interpretación. Y la escuela de Heidegger va a tomar a la hermenéutica como una forma de comprensión de todos los procedimientos epistemológicos de los seres humanos, que en última instancia aprender, dialogar, etcétera, se va a convertir o es interpretar. Interpretamos el mundo, interpretamos esas partes del mundo, ¿no? Bueno, entonces son dos escuelas que están no contrapuestas, pero sí, digamos, de alguna forma se retroalimentan, pero son dos escuelas de hermenéutica que van a teñir a todos los demás teóricos que van a trabajar la hermenéutica durante el siglo XX. Ahí los vamos a encontrar. Mauricio Beuchot, por ejemplo, sin decirlo abiertamente, pues obviamente tiene una construcción diltiana. Y Gadamer sería un mestizo, vamos a decir así, porque inicia con Heidegger a partir del círculo hermenéutico, la idea de círculo, y después va a migrar a la idea de diálogo y va a construir un producto, vamos a llamarle metodológico, ¿no? Hace muchos años, en un primer momento tenía la intención de llamar a su libro Verdad y Método, Verdad o Método. ¿No? Sin embargo, no lo hizo. ¿No? Muchos que construyeron hermenéutica en el siglo XX están en estas dos caras, vamos a decirlo así, ¿no? Muy bien, antes de bueno, pues, en el desarrollo de la hermenéutica, de la construcción que para esta materia me interesa resaltar, pues nos vamos a quedar con la visión de Dilthey. Si gustan, si tienen interés por esta visión del círculo hermenéutico que Heidegger va a trabajar, Alianza editó el libro Ontología Hermenéutica de lo Fáctico. Ya en la clase yo puedo pasarle el libro y podemos discutir ya en pasillo la escuela de Heidegger, ¿no? Cómo se desenvolvió, que pasó de una fenomenología a una hermenéutica, ¿no? Sin embargo, vamos a dejar de lado un poco a Heidegger, lo siento en este sentido. Sin embargo, realmente para los fines de la materia, Dilthey es la escuela de hermenéutica que vamos a seguir. Y en lo personal a mí pues me es bastante querido, ¿no? O querida esta escuela de hermenéutica, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a definir hermenéutica? Que esto es importante, lo voy a hacer, voy a definir hermenéutica a partir de ¿cómo decirlo? A partir de un teólogo que se llama Bernard Lonergan, que en su libro Método de Teología define a la hermenéutica como
permítanme, define la hermenéutica como unos principios de interpretación. Va a definir a la hermenéutica como unos principios de la interpretación. Esto podemos encontrarlo en un libro que se llama Método de Teología, está editado en Sígueme. Pueden ustedes consultarlo, me parece bastante clara esta definición, muy cercana a la escuela diltiana, y va a hacer como esta separación entre qué es la interpretación en sí, es la exégesis, ¿no? Aquello que ya está interpretado. Y la hermenéutica nos va a dar unos principios de interpretación, una metodología, una estructura que nos va a permitir tener un aparato, un paradigma y un modelo, ahorita vamos a ver esta parte de qué significa cada cosa, para poder hacer exégesis, o sea, interpretar, ¿no? Entonces vamos a tener esta línea. Por un lado tenemos a la hermenéutica como unos principios de interpretación, o sea, una teoría de la interpretación, y por otro lado tenemos al exégesis como la interpretación misma, ¿no? Antes de explicar esta definición, quisiera particularizar algunas cosas. Dentro de la definición que traigo, van a haber palabras que quiero que queden claras antes de que las podamos utilizar de forma arbitraria, por así decirlo. Cuando hablo de orientar en esta explicación, orientar quiere decir dirigir algo hacia un fin determinado, ¿no? Así de sencillo. O sea, cuando mi interpretación se dirige hacia un fin determinado, ¿no? Eso es orientar. Paradigma. ¿Qué es un paradigma? Normalmente nos conflictúa mucho tener que explicar qué es un paradigma, porque hay tanta verborrea y tanta equivocación epistemológica, bueno, no epistemológica, yo diría como, creo que hay un concepto, bueno, no es concepto, pero hay una palabra que me gusta mucho, que yo escuché de Bodio Escalante, que le llama errata mental, y me parece que hay mucha errata mental en los libros de metodología cuando explican qué es un paradigma, entonces nos podemos confundir un poco. ¿Qué es un paradigma? Es una teoría cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar, o se cuestiona, pero bueno, y que suministra la base y el modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento, ¿no? Esa es como una definición muy ideal, ¿no? Sin embargo, eso es una teoría que nos permite o que nos suministra el modelo por el cual podemos resolver ciertos problemas. En este caso, podemos interpretar. En las ciencias, las grandes teorías, la teoría de la relatividad es un paradigma, las teorías de Newton fueron un paradigma, ¿ya? Recordemos que nos vamos a basar en la teoría de Dilthey, estamos ahorita en la escuela de Dilthey, aquí me voy a quedar. La teoría de la evolución de Darwin es también un paradigma, y en este caso, lo repetiré, nuestros paradigmas serían, por ejemplo, el modelo de Dilthey o el modelo heideggeriano. Y como lo dije hace rato, nuestro modelo es dilthiano, ¿no? ¿Qué es un modelo? O sea, porque muchas veces dicen, paradigma es un modelo. No, este es un error, también es una errata, es una errata mental también, ¿no? ¿Qué es un modelo? No es un paradigma. Un modelo es un esquema teórico. Generalmente las matemáticas lo emplean, o sea, modelan la realidad, pero en este caso lo voy a ampliar esta definición, y un modelo es un esquema teórico, es un esquema teórico de un sistema o de una realidad compleja, ¿ya? Es un esquema teórico. Pensemos, un modelo sería como una especie de, cuando vamos a la papelería o nos mandan a la escuela, un esquema es, por ejemplo, un mapamundi, es un esquema del mundo. Es una especie de esquema teórico de lo que representa el planeta, ¿no? En términos geográficos. Las grandes notaciones matemáticas para explicar la teoría de la relatividad forman parte de un esquema, ¿no?
los modelos que empleamos, por ejemplo, los modelos económicos, si dijéramos, bueno, vamos a estudiar el desarrollo de la economía de México del 82, que se supone entró el capitalismo o el neoliberalismo a México, hasta la fecha, y entonces vamos a estudiar, vamos a hacer todo un esquema de cómo se fue desarrollando este proceso, a eso le vamos a llamar modelo, pero no es un paradigma, o sea, nos sirve como una forma de orientarnos, pero no para resolver necesariamente problemas. Vamos a tomar el modelo, lo vamos a analizar y obviamente lo vamos a analizar conforme un paradigma, lo vamos a interpretar conforme una construcción de interpretación, ¿no? Entonces, un paradigma es toda una gran teoría que nos ayuda a resolver problemas. Un modelo es un sistema teórico que nos representa la realidad compleja. Son dos cosas diferentes. La exégesis es interpretación ya del texto. O sea, lo que está interpretado, ya está ahí, ¿no? Muy bien. Ahora voy a tratar de explicar, para ya ir cerrando la clase del día de hoy, lo que entendemos por hermenéutica. Hermenéutica, decía, tiene que ver con unos principios de interpretación, ¿ya? Y vamos a tener dos vertientes. Por un lado, la hermenéutica como teoría y la hermenéutica como en el camino de la interpretación, ¿no? En cuanto a teoría, la hermenéutica es una metodología. O sea, nos va a construir, nos va a decir cuáles son todas estas herramientas, nos va a dar modelos de interpretación, nos va a dar rutas para poder nosotros orientarnos metodológicamente en el proceso de interpretación. O sea, como teoría nos puede construir qué herramientas, qué método, qué estructura, ¿no?, voy a utilizar, ¿no? Quiero una gadameriana, una ética de hermenéutica de Bátimo, o sea, puedo ir, o incluso una hermenéutica de la liberación, similar a la de Dussel, o una hermenéutica analógica como la de Beuchot, ¿no? Entonces, voy a tomar esta metodología y voy a construir las herramientas para poder hacer exégesis, ¿no? También nos va a dar ciertos principios. ¿Qué son estos principios? Son paradigmas. O sea, hay grandes escuelas que orientaron, como lo decía hace rato, son creadores del lenguaje, como dice Wittgenstein. Entonces, ¿quiénes son estos creadores del lenguaje? Pues, todos se orientan a partir de dos, ¿no?, en los términos de la hermenéutica, decía Dilthey y Heidegger, ¿no? Entonces, básicamente, por este lado, entendamos la hermenéutica como una teoría de la interpretación que nos da principios y que nos ofrece un proceso metodológico para interpretar, ¿no? En nuestro caso, para interpretar textos. La hermenéutica, como ruta interpretativa, tiene por lo menos dos procesos: una exégesis, y la exégesis va a ser la aplicación de esta teoría de la interpretación. O sea, la exégesis ya va a ser la aplicación de la parte teórica, ¿ya? La modalidad, porque también la exégesis tiene una modalidad, pues puede ser de varias formas. A nosotros nos interesan dos: la oral y la escrita. ¿Por qué? Porque de alguna forma, como estudiantes, nos construimos a partir de dos modalidades: o la oral o lo escrito. Entonces, necesitamos tener modelos, necesitamos tener estructuras para poder interpretar y transmitirlo de alguna manera, y esta transmisión va a ser oral o va a ser escrita, ¿no? Entonces, esta sería la primera parte de lo que es la hermenéutica. Voy a repetir: es una teoría de la interpretación que nos ofrece principios y una ruta metodológica, ¿no? Los grandes paradigmas hermenéuticos son dos: el dilthiano y el gadameriano. Tenemos estos dos grandes paradigmas. Nosotros, lo repito, perdón que repita tanto, pero nos debe quedar claro, tendremos la ruta dilthiana de la hermenéutica. Muy bien. Me faltan solo dos temas más y concluimos. ¿Cuál sería el objeto material, entonces, de la hermenéutica?
¿cuál es el objeto material? Así como objeto material, ¿no? Como la escolástica lo marca, la hermenéutica va a hacer modelos de los procesos epistemológicos de interpretación de la mente humana. O sea, ese es el objeto material, por así decirlo, ¿no? Son procesos no necesariamente científicos de interpretación, ¿no? O sea, no estamos en procesos de neurociencias, de neurobiología, de nada que tenga que ver con procesos físicos, químicos, ni sinápticos, nada de eso, ¿no? Son procesos muy abstractos en los cuales la hermenéutica se va a encargar, ¿no? Son procesos en los cuales, para los cuales no hay una sustancia, ni hay una ramificación neuronal, ni nada que permita hacer el análisis, ¿no? Son procesos eminentemente racionales para describir los procesos de interpretación humana, ¿no? Y también cómo se produce la transmisión de esa interpretación, o sea, el mensaje que se hace hacia los otros, ¿no? Las formas en las que la mente transmite ese mensaje de lo que interpreta, ¿no? Las formas en que correctas, vamos a decir así, en que se transmite un mensaje también, ¿no? Eso es básicamente el objeto material de la hermenéutica. Finalmente, ¿cuál es el objeto formal de la hermenéutica? Pues la formulación de bases teóricas. Nos ofrece modelos teóricos para la interpretación y construye paradigmas teóricos para la construcción de principios de interpretación. Del mismo modo, el objeto formal de la hermenéutica tiene que ver con la construcción de herramientas de interpretación, que tiene que ver con una exégesis, lo repito, y puede ser un diálogo, una comunicación, etcétera, una serie de procesos. Tiene que ver también con cómo transmitimos exégesis y una aplicación que también es formal y también es material, ¿no? Bueno, muy bien. Pues bueno, esta es una muy breve explicación de lo que es hermenéutica. Repito, hay muchas formas de entender la hermenéutica, pero en resumen, y para esta materia, la hermenéutica sería una propuesta de ciertos principios de interpretación que nos van a orientar en nuestro proceso cognitivo dentro de la escuela o en el mundo, ¿no? Las dos escuelas, pues solo esto es para, ya lo he dicho mucho, pero las dos escuelas las vemos, es la diltiana y la heideggeriana. Nosotros seguimos la diltiana, ¿no? Vamos a entender entonces que nuestro trabajo se centra en el análisis, la construcción de ciertos principios que nos permitan orientarnos metodológicamente en la interpretación de textos, pero también en la aplicación de esos principios de interpretación que nos van a permitir tener una comunicación comprensiva del texto. Esta es una palabra de Gadamer, ¿no? Más extenso, podríamos llegar a la escuela heideggeriana, pero pues no la vamos a seguir. Sin embargo, insisto, si están interesados en esta escuela, no hay ningún problema. Yo estoy abierto a poder dialogar en torno a esa propia escuela, ¿no? Para finalizar, nada más me basta las indicaciones que ya les di de forma personal. Por favor las sigan. Vamos a ir trabajando así constantemente. Los días viernes vamos a tener una clase y los días sábado. Viernes y sábado vamos a tener las dos clases para que podamos pues tener esta comunicación. De esta forma también la próxima clase vamos a leer el texto de Platón.
el de Platón y el de Aristóteles, los dos una vez juntos, y los vamos a tratar de explicar. Explico a Platón el día viernes y explico a Aristóteles el día sábado, ¿no? El Crátilo de Platón y el Perihermeneias de Aristóteles, o de la interpretación en la edición que les di. Y bueno, les agradezco que hayan estado. Cualquier duda, por favor, háganmela llegar en los mensajes en los comentarios de este video, por favor, para que yo pueda leerlos. No los hagan en el WhatsApp porque después se va a llenar y va a ir bajando. Espero que haya sido lo más claro posible. Espero. Sin embargo, no lo menciónenlo para que yo explicarlo. Si hay alguna duda, si el video funcionó muy bien en algún momento, se perdía la transmisión, no hay ningún problema. Yo supongo lo voy a revisar, y donde haya lagunas o haya situaciones, retroalimento, no hay ningún problema, ¿no? Las veces que sean necesarias puedo retroalimentar. Bueno, nos vemos entonces en un momento más.